Bien, la parte 3, vamos a comenzar una fe victoriosa. Pongan mucha atención porque el Señor, oro para que el Señor saque todas las palabras que puso en mi interior mientras estaba estudiando aquí los ejemplos y me gocé estudiando esta parte. No pude dar el paso hacia Marcos 11, que es probablemente donde comencemos la semana que entra, sino que comenzó a desarrollar sobre lo que estuvimos viendo, hermanos. Obviamente algo faltaba y quiero elaborar, o el Espíritu, ¿verdad? Elaborar sobre eso un poquito más. Y comenzamos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, que obviamente dice, porque por fe andamos y no por vista. Estamos estableciendo que la fe es nuestra conexión aquí en la tierra con el ámbito espiritual. Y en este versículo se desarrolla también a la perfección, porque por fe andamos. Nos está diciendo que tenemos que aprender a caminar en un ámbito espiritual, en un ámbito que no se ve a simple vista y que para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, como nos enseñó el mundo, es que tenemos que tocar y palpar para poder creer, ¿verdad? No, o sea, Dios te dice, lo que yo te voy a enseñar, lo que yo te voy a dar es algo muy superior, pero no depende de los 5 sentidos físicos tuyos, depende de los 5 míos, que no se ven. Pero obviamente, hermanos, Dios anunció a Jesucristo, quien era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne, traspasó los cielos, y de lo invisible del ámbito espiritual fue hecho carne y se manifestó aquí entre nosotros. Así que la palabra que tenemos, que es espiritual, que es nuestra conexión con lo que, yo lo quiero ver así como que con lo que Dios le presentó a Adán y Adán disfrutaba antes de la caída, ahora fue restituido y añadido en Cristo Jesús. Ahora ya tenemos acceso a todo Dios. Así lo sentí decirlo. Tenemos acceso a todo Dios, a Él, a todo lo que Él representa, porque no está restringiendo su mano de nosotros. Se extendió todo, hermanos, en Cristo Jesús y lo depositó en ti, en un ámbito espiritual, porque el hombre en este cuerpo estamos limitados en lo que podemos experimentar. Si no es que Dios entra con su espíritu, nos dice, esto es todo lo que yo quiero que ustedes tengan. Entonces el ámbito espiritual depende de la palabra y el ámbito físico depende de los 5 sentidos. Pero ya los 5 sentidos no es todo lo que tenemos, y por eso me gozo, porque en el espíritu tenemos, híjole, todo lo que podamos jamás desear, ¿verdad? Y Dios nos ha dicho, nos estuvo diciendo la semana pasada, que la Biblia, hermanos, entonces, esta Biblia es una ventana espiritual. Es como tener acceso a un portal que de repente se abre así en el cielo y que dices, ay, esto me fue concedido en Cristo. Y meto la mano a ese portal y lo traigo aquí, ¿verdad? Es un portal espiritual, por medio del cual tomamos las cosas que están, porque la palabra es espiritual, Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar armas, herramientas espirituales para tener acceso a lo espiritual. No podemos usar lo carnal para obtener lo espiritual. Pero Dios proveyó todo, ¿verdad? La fe es un arma espiritual que puede interactuar y traer lo espiritual y manifestarlo a lo físico. Y lo vimos se lo recuerdo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, su voluntad está escrita. Si está aquí,
Pues entonces estamos pidiendo conforme a su voluntad. Ya no tengo que estar pensando o elaborando, ¿será la voluntad de Dios? ¿Querrá Dios que haga esto? ¿Le gustará esto a Dios? No, o sea, Él nos dice, mi voluntad está escrita en la palabra. Y mediante la fe toma lo que necesites. Esa es mi voluntad y por lo tanto, cuando tú la tomas, yo te oigo. Eso es importante, hermanos, porque esta es la confianza que tenemos en Él. Es la voluntad de Él es que sea sano en esta tierra. Señor, tu palabra dice, Él te está oyendo. No está ausente de eso, hermanos. Y si, dice en el 15, y si sabemos que Él nos oye, porque estamos pidiendo en acuerdo con su voluntad, sabemos que tenemos. Y a menos de que tú no creas que Dios existe y le hay, y que es galardonador de los que le buscan, no vas a poder experimentar de esta riqueza, de esta delicia de versículos, porque te está garantizando que si tú entras en su palabra y tomas de ella, Él te oye y te contesta por adelantado. De hecho, ya te contestó y te dio su respuesta, sí. Entonces, en esta palabra de Dios tenemos acceso a todo lo que Dios es. Y Jesús lo demostró, hermanos, en Juan, lo vimos. Vamos a entrar un poquito más a leer eso, pero en Juan capítulo 20, uy, ahí estaba. Lo vimos la semana pasada. No les voy a leer la primera parte donde eso lo pueden ustedes hacer. Donde Jesús, estando los judíos escondidos, porque se escondían, tenían miedo de los judíos que habían crucificado a Jesús y de los romanos que utilizaron los judíos para aplicar ese castigo, ¿verdad? Equivocado, pero para aplicarlo. Estaban escondidos en un lugar en el cual, estando las puertas cerradas, Jesús entró, se paró en medio de ellos. Tomás no estaba ahí. Y les dijo, paz a vosotros. Y los discípulos se regocijaron al verlo. Y al escucharlo y al ver que lo que había anunciado Jesús ahora estaba manifiesto delante de ellos, ¿verdad? Y Jesús les da el mensaje, sale de ahí, llega Tomás, y ahí es donde comienza. Bueno, Jesús les dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en el 22 y en el 23 de Juan 20. Jesús pudo hacer esto porque Él ya había resucitado, muerto y resucitado. Ya tenía la habilidad y la capacidad para dar el aliento. Y me lo imagino yo así como al principio en Génesis, cuando Dios le da el aliento a Adán y a Eva y abre los ojos. Ahí en Génesis 1:26 estaba el puro cuerpo tirado, con los ojos cerrados, y Dios habla palabras de autoridad sobre Adán, sobre el cuerpo inerte, ¿verdad? Sin vida de Adán. Y Adán, al oír esas palabras de vida, abre los ojos y luego Dios bendice, ¿verdad? Separa a Adán y a Eva y los bendice y les dice lo que les dice en el 28. Así me imagino aquí cuando Jesús les dice, recibid el Espíritu Santo. No, o sea, alguien nuevo fue creado en el interior de ellos. Igual que al principio abrieron los ojos, ¿verdad? Y fueron nuevas criaturas. Y aunque el Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero vino obviamente con el propósito de que nosotros pudiésemos recibir el bautismo para el ministerio, ¿verdad? El nuevo nacimiento quedó activado en el momento que Jesús resucitó de los muertos. Y que alguien dijo, creo. De ahí comenzó el nuevo nacimiento. Entonces no lo confundan con Hechos 2,
donde el Espíritu viene para bautismo, como ustedes que han recibido el Espíritu Santo por fe y ahora pueden hablar en lenguas y tener su palabra con poder y demostración del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Hemos hablado un poquito de eso, ¿verdad? Después hablamos más. En el 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que significa doble, o viene de la palabra gemelo, pero no, digo, yo no sé si sería gemelo, no, obviamente ahí dice al que llamaban gemelo, ¿verdad? Nunca dice nada acerca de su gemelo, pero sí tiene una intención ahí de lo que Jesús está a punto de corregir en él, ¿verdad? Una doble mentalidad. Eso es por donde yo creo que va eso, ¿verdad? Necesito meditar un poquito más en eso, pero es lo que significa. Dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino por primera vez. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, gozosos. No se lo dijeron, al Señor hemos visto. ¿Cómo ves? No. Se gozaron al decir eso. Vimos a Jesús. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él tomó una decisión de decir, no voy a creer. Aquí las cosas se tienen que palpar y ver y tocar y oler para poder creerlas. Yo estoy acostumbrado a eso. Si mis sentidos físicos no me dan la palabra y la razón de poder experimentar con esos sentidos que Jesús vive, no voy a creer que Él existe. O sea, dejando en un lado todas las promesas que Dios habló por medio de Jesús de que era necesario que Él muriera y que resucitara al tercer día, ¿verdad? No lo creyó, voluntariamente lo negó. Obviamente, Jesús no estaba ahí, pero lo oyó. Porque dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ahora estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, lo mismo que la primera vez. Y luego se dirigió a Tomás. O sea, las palabras que Tomás habló, Jesús las oyó, aunque no estaba presente. Pues Jesús es Dios ahora, ¿verdad? Fue restituido después de la resurrección a todo lo que dejó voluntariamente para rescatarnos a ti y a mí. Jesús le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces lo reprendió en una forma amorosa, ¿verdad? Como él está acostumbrado, pero simplemente le estaba diciendo, no pongas tus ojos en los sentidos físicos. Hay algo más alto, Tomás, que yo te quiero enseñar. Y obviamente era para todos, como lo es para nosotros también. Tomás necesitó de esa corrección, porque estaba enfocado totalmente en caminar por vista. Y no nos hagamos como que no sabemos, porque nosotros también lo hacemos muy bien, ¿verdad? O sea, caminar en vista muchas veces en muchas de las cosas que hacemos. Si no vemos lo que queremos, pues creemos que no está hecho alguno todavía. Y Dios nos está llamando a un camino mucho más alto. Nos está llamando a ir a este portal y tomar por fe las cuestiones espirituales, y simplemente cuando vengan las manifestaciones o las circunstancias, decirle a esas circunstancias, ok, te estoy viendo, pero no eres la respuesta final mía. Porque Dios dice en su palabra. Pues tenemos una opción que el mundo no tiene, hermanos. Nosotros sí tenemos esa opción. Y se llama el ámbito espiritual, que Dios proveyó y que por medio de la fe tenemos el acceso para traerlo a nuestra vida o lo que necesitemos, ¿verdad? Es como si
como si Jesús le dijo, pon tu dedo aquí en el agujero de los clavos, y toma tu mano y ponla aquí en mi costado, toca, experimenta, y comprueba que yo soy lo que antes se dijo, y que ahora lo estás tocando. Tú crees por eso, ok, pero yo te digo que hay un camino más alto que eso, ¿verdad? Bienaventurado, bendecido, incrementado o prosperado son aquellos que sin ver creen. Prosperados son los que viendo en la palabra que son sanos, creen. Incrementados en liberación o prosperados en liberación de cualquier adicción o atadura son los que creen que Cristo los libertó y lo reciben en ese momento, que no tienen que esperar a que los sentidos físicos sean complacidos, sino que saben que viene la liberación porque la palabra dice que son libres. Bienaventurados son esas personas, bendecidos son esas personas. Y podemos entender un poquito a Tomás porque es como si, lo entendemos porque nosotros estamos acostumbrados también a esos sentidos físicos y es como si Jesús viniera en este momento y te dijera a ti, la palabra dice que eres sano. ¿O quieres ver la cicatriz del cáncer que dice que el doctor que tú tienes? ¿Quieres ver mi cicatriz? Donde yo llevé ese cáncer por ti. O donde yo llevé esa diabetes o ese infarto o esas cosas. Aquí está mi cicatriz. ¿Qué te falta para creer? Lo ven como lo podemos aplicar a estos días, hermanos. Y no nada más decir, ay, ese Tomás incrédulo. No, ¿y nosotros? Cuando viene algo como eso, o sea, puedes decir, o tiene que aparecerte Jesús en medio de nosotros y decir, toca la cicatriz de esa enfermedad que quiere entrar en ti. Es exactamente lo mismo, hermanos. Por eso la Biblia es un libro de enseñanza y no de crítica y de juzgar a esa persona porque no hizo lo que tenía que hacer. Hombre de poca fe, qué bárbaro, o sea, ¿cómo no puede creer? Pues no tenía el Espíritu dentro de él. ¿Y nosotros qué lo tenemos? Ya no voy a entrar mucho en eso porque luego se me enojan. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Padre, no necesito ver ninguna evidencia, la voy a ver, pero para comenzar no necesito ver ninguna evidencia en el ámbito de estos 5 sentidos físicos. No necesito. Tu palabra lo dice, yo lo recibo, lo creo, y la manifestación va a venir, pero no necesito iniciar viendo la manifestación. Eso es bien importante porque vamos a comenzar a ver un proceso en el ámbito espiritual, una ley espiritual que la fe tiene que caminar para poder obtener lo que la Biblia dice que tenemos en Cristo Jesús, que ya fue ganado. En la cruz nos fue concedido, pero tenemos nosotros que caminar esa ley espiritual en esas obras de la fe para experimentar lo que ya nos fue concedido. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, el diablo, hermanos, puede vencerte fácilmente en el momento que tú consideres los 5 sentidos físicos como lo que está sucediendo, como la verdad en tu vida. Inmediatamente el diablo puede venir y vencerte en esa situación. Está autorizado para hacerlo. Porque los 5 sentidos físicos consideran las circunstancias.
consideran el ámbito caído, no el ámbito de vida que Jesús nos vino a dar, espiritual, que nos vino a dar en la cruz. Entonces, el momento que tú actives los sentidos físicos como evidencia de lo que es, en ese momento Satanás tiene autoridad sobre tu vida, porque sigue siendo el Dios de este siglo. Ya no tiene por qué vencerte porque hay una autoridad que vive en ti mayor. Pero si tú no haces nada al respecto, sigue siendo el Dios de este siglo. Segunda a los Corintios 4:4 es lo que nos dice. Él sigue siendo el Dios de este siglo. Y no podemos evitar lo que la palabra dice. Bien. Entonces, yo puedo creer que la palabra dice, por las llagas de Jesús fui sanado. Ok, sí lo creo. Pero en el momento que yo active eso, las circunstancias van a comenzar a llevarme hacia el lado contrario. Entonces, el nada más decir en mi mente, lo creo, se llama en el mundo, aquí le llaman mental assent. O sea, estoy consintiendo o entrando en acuerdo con algo que alguien me dice, pero no camino en ello. Es nada más, ok, sí, te creo, ¿verdad? Que eso puede ser cierto, pero yo no lo aplico a mi vida. Es nada más un acuerdo mental en ese momento, pero vienen las circunstancias y lo dejas de considerar. Entonces es importante entender eso, porque normalmente es lo que nos sucede. Creemos que porque la Biblia lo dice y yo lo creo, ya tiene que suceder. Y no pasa así. O sea, es nada más veo, creo, pues estoy de acuerdo, pero dejo de considerarlo en los diferentes días o caminos que la vida me lleva. Entonces no es suficiente creer. La Biblia de Santiago dice que los demonios creen, ¿verdad? Y tiemblan. Bien, estamos bien en eso, ¿verdad? Entonces, para poder yo ejercitar la fe que Dios me dio, tengo que tomar autoridad, la autoridad que tengo yo en Cristo Jesús. Para poder yo ejercitar las pesas y fortalecerme, tengo que ejercitar, poner por práctica la autoridad. Ejercer autoridad en algo significa que mi fe está trabajando. Y ahorita les voy a dar el respaldo para eso. ¿Ok? Tengo que poner a trabajar mi fe ejercitando mi autoridad, diciéndole a las cosas lo que tienen que ser. No, pero es que yo quiero que Dios, Señor, quítame esto de aquí. No, Dios te dijo, quita eso de ahí. No, Señor, es que yo quiero que tú lo quites de ahí. Y Dios te dice, no, quita eso de ahí. Probablemente vamos a entrar un poquito más en eso la siguiente semana, ¿verdad? Pero Marcos 11:23 es una descripción perfecta. Y cualquiera que dijere a este monte, Dios, quítalo de en medio. No, no, no. Y cualquiera que dijere a este monte, o sea, nos califica a nosotros para tomar esa responsabilidad de usar la fe, tomar la palabra de Dios y quitar de en medio esa montaña que representa los problemas, las enfermedades, las situaciones, las circunstancias de nuestra vida. Entonces, les voy a dar así nada más rápidamente, después les explicamos un poquito más, y quisiera que la hermana Lupita, a lo mejor ahorita no las puede apuntar todas, pero yo creo que para mañana, hermana, a más tardar, o a la tarde, ya noche va a estar en el YouTube ya la prédica, y ahí puede copiar los 7. Necesitamos tener un tipo, no sé, o sea, que haya una idea de ustedes, un tipo separador, a lo mejor más cortito y un poquito más ancho, ¿verdad? Que por un lado tenga estas 7
cosas que tenemos que estar recordando cuando caminamos, o sea, para caminar en una fe victoriosa y ponerlas en inglés por un lado y en español por el otro. Sí, ¿me entienden? Un diseñito ahí, obviamente la iglesia lo paga, ¿verdad? No más, es la idea para que si alguien la tiene, se la pase a la hermana Lupita y que me haga el favor de escribir estas 7 cosas que básicamente describen el proceso de caminar en fe, de lo que nosotros tenemos que hacer ante cualquier circunstancia o situación de la vida para estar recordando, a ver, estoy aplicando esto, ¿ok? Entonces, la primera es háblale a tu montaña. Speak to your mountain, es lo que tengo yo ahí. Háblale a tu montaña. Y cuando digo yo, háblale a tu montaña, estoy describiendo un proceso en el que tú estás tomando la autoridad y hablándole a esa situación de enfermedad, de relaciones, de lo que ustedes quieran. Ustedes tomen esa situación adversa que Satanás está presentando, tomen la autoridad y háblenle a esa montaña y quítenla del medio. Ahorita voy a hacer referencia a Lucas 17, que muchas veces lo pasamos por alto. Bueno, se los puedo decir de una vez. Cuando los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, Jesús lo que les dijo a ellos fue, si tuvierais fe, ¿verdad? Como un grano de mostaza. ¿Pero qué sigue? Diríais a este monte. Tú le hablarías a ese monte y le dirías, quítate y échate en el mar. Entonces, Jesús está hablando, porque lo describe, y me estoy adelantando un poquito, pero describe el capítulo 17, describe a la fe como un siervo nuestro. ¿Ok? Y aunque se oiga en estos tiempos, verá un poco fuerte, pero los siervos en aquel tiempo no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a decidir, tenían derecho a hacer lo que se les mandaba. Y Jesús estaba usando este ejemplo para un siervo que ara o que apacienta animales en el campo, ¿verdad? Le dirías a este siervo, o le dirías a esa fe, desarraiga este sicómoro y échalo allá en el mar. Entonces le está dando un trabajo al siervo, a la fe, a la persona. No el ejemplo lo usa físicamente con un siervo en el campo, pero está ordenándole y está llamando a la fe. Le dirías a ese sicómoro, o sea, lo está tratando como un siervo a la fe y le está diciendo, ve ya haz tu trabajo y desarráigame ese árbol de ahí con todo y raíz, me lo sacas y me lo echas en otro lado. Y describe un proceso, hermanos, eso. Pero ahorita, antes de entrar en eso, nada más quiero que ustedes vean que la fe, Dios la llama un siervo. Y un siervo siempre hace lo que el amo le dice que haga. Y no le vas a decir, deja los animales ahí a mediodía, y ven y come conmigo. No, quédate trabajando. Cuando hayas terminado tu trabajo, entonces puedes venir a la casa a comer. Pero ya me adelanté, y ustedes me están haciendo que yo me adelante. Ok. La llama débil porque, o inútil, lo llama un siervo inútil o débil, porque está haciendo referencia al grano de mostaza que está describiendo arribita, pequeñito. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, de este tamañito, así, poquita fe, como cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?
Ahora sí me estoy adelantando. Punto número 2. El número 1, háblale a tu montaña. Punto número 2, cree que ya lo recibiste. La King James, sobre todo the Passion Translation, dice, cree, believe that you have received. Cree que tú ya lo recibiste. La Dios habla hoy, dice, y cree que ya lo conseguiste. Porque en Jesús fue dado, hermanos. ¿Me entienden? No tengo yo que andar operando y trabajando para poder obtener algo. Acuérdense de que si está escrito en la palabra, Dios nos oye y nos contesta por adelantado. Entonces, yo no tengo que andar haciendo nada para poder recibir. Tengo que creer que Jesús lo obtuvo por mí, que estoy aplicando la ley que dice que si está en acuerdo con su voluntad, Él me oye. No tengo que, y eso es un alivio tremendo, porque ya no tengo yo que andar consiguiendo y trabajando como en la ley para poder agradar a Dios y tratar de recibir algo. No, Jorge lo dijo, ya lo tienes en la cruz. Hállalo, ya lo tienes en la cruz. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Jesús amén. Todas. Ya está. Y no solamente te dice que Él te oye, sino que ya envió por adelantado la respuesta. Entonces es donde nosotros tenemos que comenzar a caminar con esa fe, que es un proceso. Entonces la primera parte es, háblale a tu montaña. Y la montaña es cualquier situación adversa. Y luego, número 2, cree que ya lo recibiste. ¿Ok? Ahí en Marcos 11:24 nos dice eso. Y cree que ya lo recibiste y te vendrá. Entonces, estas dos partes, hermanos, una vez que yo las hablo, no tengo que volver a repetirlas. Estas dos partes. El versículo 23 y el versículo 24, ya no tengo yo que volverlas a repetir. Es como si tuviera yo aquí lo que sea, un objeto aquí arriba y un vaso con hielos, lo voy a poner así. Un vaso con hielos suda, ¿verdad? Si yo le hablo a ese vaso con hielos y tiene una bebida que no me gusta, y yo le digo y le doy la orden, quita, obviamente estoy actuando en lo físico, ¿verdad? Pero es la aplicación para lo espiritual. Y yo le digo, quítate y échate donde ustedes quieran. Voy a quitar ese vaso y el efecto que tiene el vaso de que tiene hielo, si tiene algún líquido, es de sudar, ¿verdad? De sudar por fuera y de sudar por abajo y deja las manchas mojado, ¿verdad? Sobre la superficie donde estaba, o un bote con talco, ¿verdad? Si así lo quieren ver, que mancha todo ahí donde están, lo quitan y no le van a decir ustedes a ese objeto al siguiente día, quítate y échate. ¿Por qué? Porque ya no está. Entonces la enfermedad, véanla así, o las montañas, véanlas así. Una vez que ustedes las quitan de en medio, no quedan más que los efectos o los síntomas de algo que estuvo ahí. Y esos síntomas son los que Satanás utiliza para decirte, ¿ya ves? Aquí está todavía mojado. Todavía están aquí, mira, ¿sientes ese dolorcito? Entonces, el principio de la fe establece que una vez que tú quitas esa montaña, parte 1, y recibes de la cruz lo que Él ya te proveyó, que es el número 2, ya no tienes que volver a hacerlo, porque el hacerlo es como decirle, no creo que la primera vez que lo quité sucedió nada con tu palabra. En el nombre de Jesús lo hablaste. O sea, ¿cuántas veces lo tengo que decir para que esa cosa se quite? Entonces tenemos que entender que una vez que yo le hable y lo quite de en medio, no vengo al otro día y le digo, desarráigate otra vez y quítate. No, ya no está. Tengo que limpiar los síntomas que están sobre mí. Y ahí es donde nos vamos a concentrar en el proceso de la fe. Ahorita llegamos a eso. Número 3, perdona.
Cuando haya algo que perdonar a alguien más, perdónalo en el ámbito del Espíritu. Libera ese perdón sobre la persona y recibe de parte de Dios la limpieza en la cruz. Ya te fue concedida. Cuando tienes algo que perdonar, perdona. Es un proceso de Marcos 11 en adelante, 23 en adelante. Número 4. Depende del Espíritu Santo de ahí en adelante para confesar, actuar y entrar en el reposo. El Espíritu Santo te va a estar guiando hacia qué obras hacer. Y las obras, hermanos, no necesariamente tienen que ser obras físicas. Tengo que hacer esto físicamente o tengo que hacer esto otro. No, las obras de la fe también son confesiones que tienen que estar en acuerdo con lo que estás declarando por fe. Si tú le dijiste quítate, bueno, ya no le voy a volver a decir quítate. Voy a estar tratando con unos síntomas mentirosos que dicen aquí estoy. Entonces sobre esos síntomas me voy a concentrar y voy a resistir al enemigo diciéndole no. Tú ya fuiste quitado de en medio, enfermedad. Tú ya no estás en mí. Y aunque los síntomas estén ahí, no quiere decir que esté la enfermedad. Vamos bien. No está muy difícil, ¿verdad? Lo pueden ver ustedes. Entre más lo hablemos, más claro va a ir quedando. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia las obras de la fe, como cuando explicamos y dimos el mensaje de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia y luego hizo las obras. Primero creyó a Dios y luego actuó conforme a lo que había creído. Bueno, así somos nosotros. Soy sano, lo creo, y luego comienzo a caminar en acuerdo con eso que creí. Confesando, actuando en mi vida, como lo que dijo Jorge, es que yo ya soy rico. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. El decir yo ya soy rico, aunque físicamente o en el ámbito físico no vea todavía todo lo que la palabra dice que soy, no quiere decir que no hable esas obras de fe. Soy rico porque la palabra dice que soy rico. ¿Verdad? Según de los Corintios 8, versículo 9, creo que ese es o 6, uno de esos dos. Entonces, confieso, actúo y entro en el reposo. El reposo viene siendo el nivel más alto de fe en el que podemos estar, en donde descansamos en la obra finalizada de Jesús. Entro en el reposo, es el nivel más alto de fe donde yo puedo estar, porque descanso en la obra finalizada en la cruz. Ya me fue concedido. Jesús ya lo ganó por mí. Y muchas veces eso es lo que tenemos que hacer cuando comenzamos el proceso espiritual. Tenemos que sentarnos ante los pensamientos o las circunstancias adversas y decir, no, espérame tantito. O sea, Señor, tú ya me diste la victoria en la cruz. Tú eres veraz, todo hombre, toda circunstancia, todo pensamiento es mentiroso. No necesito yo hacer absolutamente nada. Le hablé a la montaña y se fue. Recibí la sanidad en el momento que lo dije por primera vez. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera? Un versículo 2 antes, Jesús le dijo a Dios, Padre, orando, Padre, yo sé que tú me oíste la primera vez, pero lo dije por causa de los que están alrededor, para que crean que tú eres. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, cuando las circunstancias adversas se quieren mostrar, yo le digo, no, montaña, tú ya fuiste removida. Sanidad, yo ya te recibí en el nombre de Jesús. Ahora hablo y resisto a los síntomas que quieren o que dicen estar presentes. Son acciones que yo tengo que tomar en acuerdo con la guía del Espíritu Santo. Y luego, 1, háblale a la montaña. 2, recibe la promesa. 3, perdona. 4, de la mano del Espíritu Santo, confiesa, actúa y entra en el descanso.
5, resiste al enemigo. Pero resisto al enemigo, como dice Santiago, capítulo 4, y huirá de ti. Lo resisto poniéndolo a él en el lugar que le corresponde. Nada de lo que tú me estás presentando es verdad. Todo lo que ahorita mi cuerpo a lo mejor está experimentando es simplemente un síntoma. La sanidad la obtuve yo desde el primer momento que la pedí. Tú no tienes autoridad para venir a establecer en mi vida algo diferente a lo que Dios dijo, porque no hay autoridad más grande que la de Dios. Tú fuiste vencido en el infierno. Te quitó todas llaves de autoridad, Jesús. O sea, lo estamos colocando, estamos resistiendo al enemigo con lo que la palabra dice que Jesús consiguió cuando lo venció. ¿Ok? Entonces estamos resistiendo con palabras al enemigo. Número 6. Son 3 cosas juntas: la alabanza, la adoración y la acción de gracias. Te alabo, Señor, porque todo lo que yo te pedí ya me fue concedido. Adoro tu santo nombre y te doy las gracias por lo grande que eres en mi vida, porque no necesito ninguna prueba física. La evidencia tuya es más que suficiente para mí del ámbito espiritual. Tú dijiste y es en mi vida. Señor, alabo tu santo nombre. Gracias, Padre. Ya fue terminado en la cruz. Yo ya tengo esa victoria. No tengo que estar tratando de obtener absolutamente nada. Entonces estamos adorando y alabando a Dios en acción de gracias, que está ahí en Filipenses 4, versículos 6, 7 y 8. Pero estamos nosotros caminando en un ámbito que no vemos, dándole gracias a Dios por lo que ya es en mí. Es simple y sencillamente darle gracias a Dios y alabar su nombre por su grandeza en nosotros, porque lo que Él dice ya fue hecho en mí. Y número 7, el gozo y la paz. El gozo del Señor, hermanos, es nuestra fortaleza. El estar en gozo en medio de una situación adversa a veces no es difícil hasta que entendemos de quién proviene y por qué viene ese gozo. Y la paz es el resultado de lo que su palabra establece y dice que somos en medio de circunstancias contrarias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esas 7 cosas, hermanos, cuando nosotros las tenemos escritas, y ese es el único fin. No les estoy diciendo que lo tienen que traer como una receta de cocina, un ritual para nada. No, es un recordatorio al principio nada más. Mientras yo comienzo a caminar en fe y a ejercitar mi autoridad, estableciendo que esas, y diciendo, ok, entro en el reposo de Dios, o confieso por causa de lo que ya hizo por mí, o le digo a la montaña, o resisto al enemigo. O sea, entender que esas cosas son requeridas para llevar el proceso de fe a un fin victorioso en mi vida. ¿Ok? Ese es el único propósito. Y ya una vez que los terminemos y que los pongamos ahí, lo vamos a hacer como, o sea, ¿cómo se dice? Enmicados, para que lo tengan ustedes en su Biblia cuando oren o X. Bien, ahora, dijimos también, hermanos, que no, ya sé, no lo había visto, pero tomarle una foto así y luego ya, si se tiene que alguna palabrita o algo en inglés o en español cambiar o algo así, bueno, pues ya lo veremos, ¿verdad? Pero para que quede entendible todo, pero gracias, Conrado, qué bárbaro.
hablando de ministerios. Ok, y luego, también dijimos que la fe se trata de... Ay, yo creía que todos me estaban tomando fotos. No, esa es la... Ok, bueno, ya entendí. Sí, ya sé. Estoy jugando, hermano, no aguanta nada. No. Estoy jugando. Ok, dijimos que la calidad de fe es mucho más importante que la cantidad que tengamos. Y esto es importante también. Este proceso que les voy a hablar ahorita es para que ustedes entiendan en medio de la situación adversa lo que Pedro hizo y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces sí le pido palabras al Espíritu Santo que ya recibí, para que salga todo lo que experimenté cuando medité en esto. Y sí, el Señor me dijo que desde la semana pasada, que lo importante es la calidad de la fe que empleemos, no la cantidad. Ya lo dije 2 veces. Entonces hay que recordar eso, porque muchas veces decimos, pues yo soy nuevo, o yo acabo de comenzar, pues no me puedo comparar con el líder o con esta persona que tiene ya no sé cuántos años viniendo a oír esta palabra. No, estás en el mismo nivel, hermanos. A lo mejor te necesitas una ayudadita, una recordadita, pero también recuerda que no es la cantidad de fe que tengas, sino la calidad que uses. Y Jesús comenzó hablando acerca de una fe débil, que dijimos nosotros que es una fe de corta duración. Y el ejemplo perfecto lo voy a usar las 2 veces, en la fe débil y en la fe fuerte, es Mateo 14, 29 y 30, donde los discípulos en medio de una tormenta vieron en la noche, es Mateo, sí, ok, Mateo 14, 29 y 30, vieron en la noche a Jesús caminando sobre el mar, y se asustaron y dijeron, un fantasma. Y Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Pedro ni ninguno de los discípulos tenía la medida de fe que ustedes tienen. Ustedes ya tienen toda la fe que van a necesitar por la eternidad, hermanos. Nunca van a necesitar un poquito más de fe porque se le olvidó a Dios en esa situación. No. Ustedes ya la tienen. Pedro y los discípulos no tenían ese tipo de fe. La fe viene por el oír, y el oír por la revelación ungida. Porque el griego original no dice y el oír por la palabra de Dios, dice y el oír por el rema del ungido o la palabra revelada. Pues, ¿quién mejor que Jesús mismo caminando por encima del mar? Que por cierto no iba caminando mojándose por arriba del agua. No, iba caminando en un nivel superior a eso. Iba caminando sobre el agua, pero sobre una fuerza espiritual que no veía y que no podía el agua tocar a Jesús. ¿Me entienden? O sea, no es como que Jesús en la tormenta iba caminando y luego venía una ola y tenía que bajar en la ola y subir. No. Jesús iba caminando por encima, sobre una plataforma espiritual que no tenía nada que ver con lo físico, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a Pedro, ven, y le da una semillita, hermanos. Una semillita de mostaza. Una palabra que estaba siendo hablada por el ungido de Dios, que recibió de parte de Dios esa pequeña revelación y le dio la palabra y le dijo, ven. Y la fe viene por el oír, y por oír la palabra, en este caso es literal, la palabra, una palabra.
que Jesús le dijo, ven. Y la fe vino, porque la palabra, hermanos, tiene también el poder y la fe necesaria dentro de la palabra para que nosotros podamos estar escuchando las diferentes revelaciones. Muchas personas necesitan esa fe. Tú ya la tienes en tu interior, pero tú te puedes conectar con esa fe a cualquier palabra de Dios y hacerla que se manifieste en tu vida. Pero Pedro no tenía esa opción. Cuando Jesús le dijo, ven, la fe vino por esa palabra que oyó. Y Pedro actuó en esa palabra. Se bajó de la barca, comenzó a caminar. Pero el problema de Pedro fue que comenzó a considerar las situaciones que estaban a su alrededor. Las olas, la lluvia, la tormenta, el movimiento de lo que ustedes quieran, la tormenta, la enfermedad, la situación económica, lo que ustedes quieran. Los comenzó a considerar y comenzó a hundirse. Y lo que quiero que vean, hermanos, es que en el momento que nosotros consideramos otra opción fuera de la palabra de Dios, en ese momento la fe se detiene, y cuando la fe se detiene, comienza a regresar. Porque cuando la fe se detiene, quiere decir que nosotros comenzamos a considerar circunstancias. Comenzamos a considerar las cosas que están alrededor de la palabra que recibimos. Recibo la sanidad, pero comienza el dolor, comienzan los síntomas, comienza esto, comienzan personas, doctores o esto o lo otro, comienzan a intervenir en la palabra que Dios nos da, que ya oyó y que ya contestó, y que nosotros ahora nos atrevimos a bajarnos de la barca, pero las tormentas siempre van a estar ahí. Entonces, en ese momento, la fe, hermanos, se convierte, en el momento que ustedes se detienen, la fe se convierte en lo que Santiago 2:20 dice, porque la fe sin obras es muerta. Y muerta significa que dejamos de considerar lo que Dios nos dijo. Muerta no significa que ya no está viva la fe, no, la fe siempre está viva. Pero dejamos de considerar sus efectos, dejamos de considerar lo que la fe vino a hacer con respecto a esa promesa, y comenzamos a considerar las circunstancias y vamos hacia atrás. Entonces la fe muerta no produce ninguna obra del Espíritu. No puede producir. Así que la fe es por el oír. No, a ver, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, si no tiene obras congruentes a lo que estamos creyendo, en ese momento Satanás puede venir y vencernos porque caemos en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito de los sentidos. El 20 también nos dice algo de eso. Santiago 2:20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, yo quiero que ustedes vean el proceso de la fe. No es nada más creer y ya estoy de aquel lado. No, creer es el principio. Pero luego tiene que haber un seguimiento para poder llegar al final y obtener esa victoria que ya fue concedida. Bien, ahora, la fe fuerte. Dijimos la semana pasada que la fe fuerte es una fe de larga duración, una fe que aplicamos y que seguimos aplicando y que seguimos hablando y que seguimos caminando. La única diferencia
de una grano de mostaza, de una fe pequeñita, a una fe fuerte, no es el grano de mostaza, es seguirlo utilizando en medio de la situación. Si Pedro hubiera utilizado esa palabra, esa sola palabra, ven, y no hubiera considerado las circunstancias, si hubiera seguido caminando y puesto los ojos en Jesús que venía caminando, y hubiera seguido caminando, y hubiera dicho, Señor, tú dijiste, yo no sé qué está pasando aquí a mi alrededor, ni sobre qué voy caminando, ni me importa. No considero lo que está pasando a mi alrededor, veo los hoyos que se hacen en las olas, pero tú dijiste, ven, ahí voy. Tú vienes caminando sobre el agua, yo voy a ti sobre el agua, porque tu palabra tiene poder. Entonces esa misma palabra de un granito de mostaza, ahora se ha convertido en una fe fuerte, no porque creció el grano de mostaza, sino porque la dejé trabajando y seguí caminando en esa dirección. Hubiera llegado donde estaba Jesús, ¿verdad? Y se hubiera volteado ahí junto con Jesús, se hubieran caminado hacia la barca y se hubieran subido a la barca, hubieran seguido caminando hasta la otra orilla. Yo no sé qué hubiera sucedido, hermano. Lo que sí sé es que se hubiera convertido ese granito de mostaza en un granito de calidad de fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros tenemos la gran diferencia, la gran ventaja de tener la medida de fe. No necesitamos en sí de una palabra porque ya está en nuestro interior. Ya podemos ejercer en algo que leamos, ya podemos ejercer esa fe y decir, eso es mío en el nombre de Jesús. La sanidad esa que está ahí es mía. No hay forma, la palabra dice que Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, el castigo que a mí me correspondía fue puesto sobre Él, por sus llagas yo fui sanado. Aplico la fe que está en mi interior, lo tomo de la palabra. Y mientras yo esté leyendo, hermanos, yo puedo estar tomando todas las promesas que tienen algo que ver. ¿Se acuerdan de Efesios? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es mío, Padre. Gracias, Señor. Pues algo que tenemos que aprender a hacer es aprender a tomar lo que fue provisto para nosotros en la cruz. Esa es una acción que nos corresponde a nosotros. Todo lo que está en la Biblia, yo tengo que aplicarlo por fe a mi vida y caminar en ello. Por eso tenemos este proceso de siete pasos. Ahora, Santiago 2, ese era Efesios. Todo el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos que les di, que espero que ya los hayan leído, los que tenían tarea para el martes. 3 capítulos de Efesios y el capítulo 6 de Romanos, tarea. Todos esos 3 capítulos, hermanos, están llenos de promesas en tiempo pasado que nosotros podemos tomar por fe y sabemos que son nuestros porque en Cristo se nos concedió. Ahora, Santiago 2:22, el 2:22 nos habla de esta fe fuerte, de esta fe que necesitamos nosotros mantener trabajando en el campo, hablándole los 7 pasos que tenemos ahí. Algunos no los vamos a repetir, otros los vamos a hablar resistiendo al enemigo, a veces tenemos que perdonar, otras veces todos los días podemos darle gracias a Dios y alabarlo, darle gracias por todo lo que nos ha concedido, gozarnos por fe y recibir la paz en medio de las situaciones. Todo eso lo podemos estar haciendo, por eso quiero el recordatorio ese para ustedes. Pero en este versículo, hermanos, se nos habla acerca de esta fe fuerte. Dice, ¿no ves que la fe, o sea, nos acaba de decir que la fe sin obras es muerta? Pero aquí nos está diciendo, ¿no ves que la fe actuó
juntamente con sus obras. Está hablando de Abraham. En el versículo 21 habla de Abraham. Pero nos está hablando a nosotros, que tenemos esa misma fe y se nos es garantizada la justicia nada más por creer. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego Romanos 4:23 dice, ¿es nada más para Abraham esa fe? No, sino que también a nosotros ahora que creemos nos es contado por justicia. Entonces no nada más está hablando de Abraham, nos está hablando también a nosotros. Con la misma fe se nos concede por justicia lo que está escrito. No tenemos que actuar ni ejercer nada para tratar de obtenerlo. Creemos en la promesa de sanidad y nos es contado por justicia. Nos es concedido. Aplíquenlo a lo que ustedes quieran, hermano, pero aplíquenlo. Ahora, y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada, 24. No, Romanos 4:24, ahorita volvemos a este. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia. Sí, lo creo, Señor, está escrito, es mío. Te es contada por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te lo está concediendo porque creíste. Porque tuviste que hablar los 10 mandamientos o los 613, o porque tuviste que ayudarle a una persona que se cayó. No, es bueno hacer eso. Pero no por eso nos concede Dios las cosas. Nos las concede porque creemos en lo que está escrito y nos es concedido. ¿Lo ven? Pero ese es el principio nada más, hermanos. Ahora tenemos que caminar en esa fe, de la cual les describí en la barca donde se baja Pedro, ¿verdad? Vamos bien. Yo sé que están entendiendo. Ok. Santiago 2:22 dice, entonces, ¿no ves que la fe de Abraham en este caso no la de Pedro, sino la fe fuerte que describimos que él podía haber ejercido? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Yo creo, me es contado por justicia, pero ahora tengo que caminar en eso que creo. Tengo que hablar. Oye, necesitas, tú eres un hombre muy rico, necesitas tener mucho dinero para comprar esos celulares. Pues soy rico porque la palabra dice que soy rico. Tenemos que aprender a caminar en eso, hermanos, porque normalmente cuando alguien nos dice algo de eso, entra la falsa humildad. Ay, ¿cómo voy a decir que soy rico? Y luego a lo mejor van a creerlo y me van a ver que me voy a subir a la Mazda esa. Que ya no me subo. ¿Me entienden? O sea, tengo que caminar en un nivel más alto espiritual que requiere de mí creer lo que está escrito y hablarlo, aunque no lo vea en el ámbito físico. Tengo que hacerlo. Es la ley de la fe. Si yo no camino en ese ámbito físico, ¿qué pasa? Me detengo y lo único que me queda son el ámbito físico, los 5 sentidos. Y los 5 sentidos no te van a sacar de ningún apuro. O te va a costar el sudor de tu frente. O sea, todos los recibos que llegaron por causa de lo del infarto, hermanos, llegó uno de $117,000. 2 días o 3 días ahí en el ICU. Llegó otro de $70,000 por la ambulancia que llegó hasta allá. Ay, me voy a comprar una ambulancia entonces a ver si me echo unos viajecitos de esos. Llegaron cobros y cobros y cobros y cobros y cobros. O sea, todos, hermanos, quedaron ya en nada. Queda uno solo, que ya se rebajó a, pues yo creo que un 20%, pero va a quedar en nada también.
Yo no sé cómo, yo no sé qué vasos, qué tiene que, pero sí sé que Dios es mi proveedor y que cualquier, es lo que estaba diciendo Jorge, no voy a poner los 5 sentidos como la base para poder tener yo paz en eso. La palabra dice que soy rico. La palabra dice que Dios ya suplió todas mis necesidades en Cristo Jesús, en acuerdo con sus riquezas en gloria. Entonces en eso descanso, en eso me gozo, en eso camino. No en lo que me están diciendo acá. Imagínense, si tuviéramos que caminar en eso, no descansaríamos. Es que no sé qué voy a hacer, porque vea la palabra y haya el descanso de Dios ahí. ¿En qué estaba? Ok, 2:22. Entonces, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Con las obras de haber creído, Abraham respondió a lo que Dios le pedía. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora accionó sus obras en dirección a todo lo que estaba creyendo. No caminaba creyendo que Dios le iba a dar descendencia, pero por si acaso, pues voy a obtener esta otra por acá. No, ya lo había hecho. Ya había experimentado lo que la carne le trajo, ¿verdad? Y eso fue en la gracia, no en la ley. Se nos olvida muchas veces que Abraham, Isaac y gran parte, 130 años de la vida de Jacob, todavía todo Jacob, y una gran parte de los años de Moisés, caminaron en la gracia, no en la ley, hermanos. Bueno, no voy a entrar en eso porque ya hemos hablado. Entonces, tenemos que nosotros caminar en acuerdo con lo que estamos creyendo, hablando, actuando y reposando en la promesa que estamos tomando. Tenemos que activar esa fe que tenemos. Porque aquí dice, hermanos, y quiero que lo vean, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, los pasos que vimos? Y que la fe se perfeccionó. No es nada más creer. La fe se perfecciona, llega a su cumplimiento, llega a su término cuando tú pones por obra lo que crees y caminas sin importar lo que veas. El ámbito físico, hermanos, debes de hacerle así, a un lado, y caminar en lo que la promesa dice que eres. Fuera de eso, hermanos, no me importa a mí cuándo se manifieste, cómo se manifieste, a través de quién se manifieste. A mí lo que me importa es que ya se manifestó en lo espiritual. ¿Lo ven? Entonces la fe se perfecciona únicamente cuando tú sigues caminando en dirección a quien dijo ven. No puede la victoria venir si tú te detienes, porque en ese momento Satanás se sobrepone a ti y comienza el regreso. No hay nada intermedio. O vas hacia la fe o vienes en regreso hacia la incredulidad o a los sentidos físicos, al ámbito espiritual o a los sentidos físicos, al mundo. No hay dos. Y Santiago, que vivió con Jesús la mayor parte de su vida, dice, la fe que yo vi a Jesús ejercer se perfeccionaba todas las veces que él aplicaba. Llegaba a su término. Y es lo mismo que se aplica a nuestras vidas. No hay diferencia, hermanos, para nosotros. Vamos a obtener la fe, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir caminando. No veo la salida, Padre, me siento ahí, comienzo a ver estos puntos y a decir, Señor, tu palabra dice, no me importa lo que esté, sentaditos ahí en cualquier silla. No me importa lo que esté viendo, Señor. Tu palabra dice que soy sano. Tu palabra dice que tengo toda provisión. Y yo te creo a ti, Señor. Sea todo hombre mentiroso, toda circunstancia. Y seas tú veraz, Padre. Te creo, Señor. Jesús murió para eso. Y en la medida que tú estás confesando eso, la paz del Señor viene a tu vida.
¿verdad? Comiénzalo a hacer y vas a ver que en medio de la circunstancia vas a llegar al punto en el que vas a decir, como cuando tú estás creyendo por un celular y alguien viene y tienes tiempo, ¿verdad? Creyendo por eso y alguien viene y te dice, mira, no se me quebró el celular por todo este tiempo, te lo voy a dar a ti. Es que sí, hijo Jorge. Yo tengo, hermano, no lo estoy diciendo por eso, lo estoy usando de ejemplo. Y viene contigo y te dice, de parte del Señor te lo doy. ¿Qué vas a hacer tú? Delante de ti. Sí, o sea, tenemos que aprender a recibir también, no nada más a dar, a recibir es importante. Y yo sé que algunos de aquí se identifican con eso, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero se nota mucho. O sea, algo que siempre estuvimos deseando y que pidiéndole al Señor, y que alguien viene y te lo dices tú, ay Señor, gracias. Se perfeccionó aquello en lo que estabas creyendo y descansaste totalmente porque lo recibiste en lo físico, ¿verdad? En lo espiritual tenemos que aprender a hacerlo por adelantado. Una vez que lo lees y Dios dice, ¿eres sano? Gracias, Señor, ya lo tengo. No me importa lo que esté pasando, ya lo tengo. La fe se perfecciona por lo que tú haces de ahí en adelante. Ok, ya voy a acabar. No quiero. Ok. Una 18, pero también hubo una alabanza menos, así que me dan los 15 minutos. Es que quiero terminar estas partes. Ok, entonces, ¿qué es lo correcto? David le dijo ahí en Samuel, lo voy a usar como ejemplo. David le dijo ahí en Samuel 17. En 1 Samuel 17 utilizó creyó, y estamos hablando en tiempos donde Jesús aún no resucitaba, ¿verdad? Estamos hablando de cómo David le creyó a Dios y en base a eso que él le creía a Dios, habló y dijo, ¿verdad? Ahí en el 45, cuando el filisteo le dijo, le voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo, no se quedó callado. ¿Qué es lo que nos dicen nosotros las circunstancias? No se queden callados, hermanos. No se queden, aprendan a contestarle a toda voz que te hable en contra de lo que Dios establece en tu vida. Y David le dijo, entonces dijo David 45 al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es una forma de hablarle a Satanás también y resistirlo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Hay que traducirlo al pacto nuestro, ¿verdad? Y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, no se queden callados, usen la palabra. Por eso Dios le dice ahí en el 17:5, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, a esto que no se quiere desarraigar, que no se quiere mover, tú dile, desarráigate. Es como si te pararas ahí en un lado y le dijeras, con una, ¿cómo se llaman? Con una pala, que te dijera el dueño, quiero que vayas y saques ese sicómoro o ese árbol, y quiero que lo saques con toda raíz, no quiero que me dejes ni una sola, porque a lo mejor una de esas va a comenzar a salir por acá y va a traer otra vez otro arbolito. No quiero que me dejes nada. Y no quiero que vuelvas a la casa a comer, no quiero que vuelvas, no te quiero ver hasta que no termines el trabajo, porque
Hoy es importante que eso lo termines. Hoy, no mañana, hoy. Por eso entra ese capítulo 17 diciendo, le dirás a ese siervo, deja ahí la pala tantito y ven y come y bebe conmigo. No, dice Jesús, sino que esa fe que estás aplicando, o ese siervo a quien enviaste, tiene que terminar la obra y entonces puede venir a la casa y comer y beber, ¿verdad? Había puesto una definición ahí de siervo inútil. Esto es lo que dice en el diccionario. Simplemente dice este siervo, y creo que está en la Passion Translation o en la amplificada, pero dice, simplemente hicimos lo que nos tocaba hacer por obligación, no hicimos nada extra. Porque eso lo van a leer en el capítulo 17. No hicimos nada, simplemente fui y hice lo que me tocaba hacer, lo que se me obligaba a hacer. Bueno, Dios lo representa a ese siervo como tu fe. Te está diciendo, déjala trabajando, sabe lo que tiene que hacer, no la llames, no la quites del medio, y cuando termine, simple y sencillamente hizo lo que tenía que hacer, porque es lo que la fe hace. Entonces el siervo lo que debe de hacer es ir y sacar alrededor, sacar toda raíz, levantar ese sicómoro, llevárselo y echarlo en una fosa o partirlo o hacer lo que necesite hacer, hermanos. Pero tiene que terminar la obra para lo que fue enviado. Y no depende de qué tan grande sea tu fe, depende de que el siervo se quede trabajando todo el día, descubriendo el árbol con todo y raíz y sacándolo y echándolo donde corresponde. ¿Lo ven? Eso es lo que Dios quiere que tú hagas con tu fe. Quiere que la mantengas trabajando, que no la dejes descansar, que no le digas, ok, ya sacaste casi todas las raíces, vente, vamos a comer. No, déjala trabajando. Va a ser para lo que fue enviada, eso va a ser. Y luego puse este ejemplito y me queda un versículo y con eso termino. La mayor parte de las veces, y voy a terminar, se los voy a decir de una vez, para que lo vayan, los que tengan la aplicación ese del Bible Gateway, porque no viene en el eSword, pueden poner ustedes 2 Corintios capítulo 12, y vamos a ver el versículo 8 al 10, dos versículos, en la Passion Translation, la TPT. Quiero que escuchen eso. Híjole. Ok, entonces, tú puedes sentir a tu cuerpo después de estar hablándole a la montaña, después de haber recibido la promesa, después de perdonar, después de confesar, de actuar, de reposar, de resistir al enemigo, de alabar y glorificar a Dios en acción de gracias, de gozarte y de tener la paz de Dios. Tú puedes escuchar a tu cuerpo que te diga, ay, ahí está todavía. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Sucede más de las veces que quisiéramos, hermanos, porque el enemigo tiene miles de años trabajando sobre lo mismo y sabe lo que las personas tienden y cómo tienden a reaccionar y cómo tendemos a seguir las circunstancias en lugar de la palabra de Dios. Y un dolor fuerte te hace muchas veces que voltees de camino y dejes de aplicar la fe, porque en el momento que te detienes, ¿qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. ¿Me entienden? No puede haber algo intermedio que te mantenga a flote. No, te vas a regresar y te vas a comenzar a hundir. Así de delicado es este proceso de la fe. Jesús dice, sigue aplicando la obra
hasta que se perfeccione, hasta que llegue a su término. Entonces, se los digo porque va a suceder, habiendo hecho todas estas cosas, aplicando todas estas cosas que nos va a hacer la hermana Lupita, puede ser, y como les digo, va a suceder muchas cosas, que el dolor trate de volver a ti y trate de mostrarte que a lo mejor ahí está. Nuestra respuesta, se los voy a poner así como está escrito aquí, es decir, no. Yo ya removí la montaña. Yo ya recibí la promesa la primera vez. No tengo que volver a recibir nada de Jesús. No tengo que remover absolutamente nada. Estoy tratando con síntomas, pero esos síntomas los resisto en el nombre de Jesús y comiencen a aplicar palabras como las que aplicó David. En el nombre de Jesús. A ti te digo, estás vencido. ¿Me entienden, hermanos? Comiencen a hacer sus oraciones en base a la victoria que obtuvo Jesús sobre el diablo, sobre la enfermedad, sobre cualquier cosa. Entonces, nuestra responsabilidad es decirle, no, espérame tantito, me gozo en el Señor. Padre, te alabo porque tu palabra es verdad. No sé qué esté sucediendo, no sé por qué está aquí, pero yo ya recibí mi sanidad hace 2000 años, tú ya me la concediste, tu palabra lo dice, ya lo tomé por fe y te doy gracias, Padre, porque estás obrando poderosamente en mi vida. No hay nada que sea realidad más que tu palabra. ¿Lo ven, hermanos? Mantenernos en eso es que la fe se perfeccione hasta que llegue a su final, a su término. Último. Es básicamente una definición de pelear la buena batalla de la fe. No me estoy quedando sin hacer nada, porque el dolor te va a querer hablar muchas veces y decir lo contrario. No me estoy quedando callado. Estoy peleando la buena batalla de la fe, y la buena batalla de la fe es volver a ese reposo del Señor. Gracias, Padre, a esa paz y ese gozo. La Escritura lo dice, Señor, me siento, comienzo a decir, Padre, no hay nada que me mueva de tu palabra. Hablando estas cosas, hermanos, van a entrar ustedes en ese gozo y en esa paz del Señor, hasta que venga la manifestación. Y por último, 2 Corintios, capítulo 12, se los voy a traducir, ustedes lo pueden leer ahí en la Passion Translation en inglés. Si hago alguna mala interpretación me dicen, pero básicamente me gocé con esto en lo que Pablo dijo y cómo lo pone la pasión. Dice en el 8, 3 veces he rogado al Señor que me quite esto, que quite esto de mí. Pero Él me ha dicho, Él me contestó, mi gracia siempre es más que suficiente para ti. Y mi poder es el dunamis, el poder milagroso de Dios. Y mi poder encuentra su expresión máxima a través de tu debilidad mental. Pónganle eso. No es debilidad física. No es debilidad mental de que, ok, no voy a decir nada, me duele mucho, no voy a decir nada, no. De los 5 sentidos del mundo no voy a decir nada. No. Donde hay una debilidad mental de los 5 sentidos físicos, tiene que haber una fuerza espiritual del lado de Dios. Para yo poder disfrutar y decirle a mi mente carnal, cállate, que es entrar en una debilidad mental, tengo también que hablar la fuerza espiritual que se contrapone a esa debilidad de la carne, que es la palabra de Dios. ¿Me entienden? No es nada más como que dice, mi poder encuentra su expresión máxima a través de tu debilidad mental. Bueno, no voy a contestar nada. Me duele mucho, pero no voy a contestar nada. No.
Me duele mucho, no voy a contestar en la carne, pero voy a contestar en el espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se queden callados, contesten con la palabra de Dios y pongan a Satanás en su lugar con lo que Jesús hizo con él en el infierno. Pero todavía no acabo. Dice Pablo, de manera que voy a celebrar mi debilidad mental con mi fuerza espiritual, mental, porque cuando soy débil mentalmente, aplicando la palabra de Dios, así quiero que lo lean todas las veces, siento más profundamente el poder milagroso de Dios, de Cristo, o sea, el dunamis, viviendo dentro de mí. Así que no estoy derrotado por mi debilidad mental, sino me gozo, me deleito, porque cuando yo siento la debilidad mental y endure, perseverancia o algo así, y for when I feel my weakness, cuando siento mi debilidad mental y me sobrepongo al maltrato, cuando estoy rodeado por todos lados de problemas y la persecución me encara por causa de mi amor por Cristo, por eso es que estamos sufriendo persecución, hermanos. Por causa de que creemos su palabra. Pero miren cómo termina. Yo soy hecho aún más fuerte, porque mi debilidad mental se convierte en un portal de Dios. ¿Lo ven? Mi debilidad mental se convierte en un portal en donde Dios se muestra y dice, aquí estoy. Tú has dicho en medio de esa debilidad mental que yo soy tu fuerza, tu poder milagroso. Mi palabra has dicho que te saca de toda circunstancia. El portal de Dios se abre y Dios puede entrar a manifestarse en esa situación. Porque cuando soy débil, dijo Pablo, fuerte soy. Entonces fuerte soy. ¿Por qué? Porque estoy abriendo la puerta, hermanos, con mis palabras, para que Dios venga poderosamente y saque todo lo que no es de nuestras circunstancias. Y solamente Dios puede hacer eso. Pero yo tengo que ser el medio, el vehículo que propicie que ese portal se abre. Dios ya está listo. ¿Estamos bien? ¿Les sirvió hoy? Híjole, yo me gocé en esto, hermanos. Me gocé en esto. Y todavía nos falta otra serie, de otra sesión. Ok, vamos a estar de pie. Vamos a orar. Yo sé que los detuve un poquito, pero gracias. Ok. Así que si Jesús les dice, ven, ustedes caminen en esa dirección. No volteen. Si tienen que comprar de esas cosas que le ponen a los caballos, por lo pronto. A las carreras. Sí. Esta es una de las sesiones, hermanos, que vamos a estar recordando muy seguido, porque es el camino de victoria que Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos. Ya está concedido. Tenemos que caminarlo. ¿Ok? Bien. Vamos a orar.